Listo, ahora sí. Bueno, primero bienvenidas, por supuesto. Espero que hayan pasado un buen fin de semana con esta y una buena semana con esta lectura un poco densa, controversial. Y estaba hablando con Alex antes de que llegaran las demás. Va a estar como muy interesante porque creo que muy pocas veces ha pasado eso, ¿no? Como que tanta curiosidad, se puede decir, como por un libro y como tantos comentarios. Y lo hablábamos en la reunión de mujeres con Alexa, ¿no? Que ella siempre es como, o yo la catalogo como el tipo de lectora de, ok, cuando hay algo malo, como, ok, pero me gustó esto, pero aquí fue como, no, no me gustó. Entonces, eso fue como que muy interesante y ahorita hablábamos un poco, antes como que de entrar en detalle. Bueno, como tenía organizada un poquito la charla, es que primero habláramos como de esas, ya saben, aquí empezamos como un poco de generalidades, como aspectos un poco que quizás antes conocíamos de la autora o que quizás no sabíamos como a ciencia cierta. Yo sí dije, llegó el agua. Que quizás no sabíamos como a ciencia cierta o no sé, o sea, si ustedes ya la ubicaban, ya sabían quién era, o es primera vez que escuchan hablar de ella, por supuesto, como que la leen, que hablamos un poco como de esos aspectos generales, expectativas que tenían antes de iniciar el libro y como al ir, pues, cuento por cuento o en cuentos específicos, como que cambió un poco por ahí, ¿no? Entonces, como esos aspectos generales, sí hubo cuentos como favoritos que veíamos como que, al menos durante el chat, se quedaban como muchos títulos, ¿no? Perdón. Entonces, como hablar un poco de esos aspectos y luego sí tengo muchas preguntas, me gustaría que habláramos mucho acerca como de la parte religiosa y de la parte de lo que significa este género, este gótico, terror andino, que me parece muy interesante hablar de ello, pero bueno, eso ya iremos poco a poco. Entonces, nada, bueno, yo para empezar quisiera como que decirles como por qué escogí esta lectura en el club y cómo llegué justamente a esta autora y a este libro. Yo a ella la conocí, digamos, bueno, conocí como de nombre, creo que el anterior año, creo que vino a la Filbo y me llamó mucho la atención su manera de expresarse, ¿no? Pues primero, obviamente, lo mismo que pasa como con muchas de estas autoras contemporáneas, como Mariana Enríquez, como su presencia, ¿no? Físicamente, pues obviamente rompen un estereotipo de la autora, ¿no? O la escritora, entonces ya ven que ella es como muy relajada en su look, en su forma de vestir, ¿no? Por supuesto, en su lenguaje, entonces eso me llamó como que mucho la atención. Y luego escuché el video que yo les mandé de Valentina, de la youtuber, como narrando el cuento de subasta, y yo quedé así como petrificada, porque aparte siento como que lo narra muy metida en el papel, y me pareció un cuento maravilloso. Yo creo que me acuerdo perfecto que estábamos en la cocina con mi mamá y yo le dije, tienes que escuchar esto, ¿no? Y no sabía cómo ella iba a reaccionar, pues porque es un cuento como muy duro. Digamos que toca, sí, muy duro y que toca muchos aspectos, pero no tan, a ver, sí directos, pero metiendo todo esto de la pelea de gallos, ¿no? De justamente de esto, de la sangre, pues de la sociedad, ¿no? Y a mi mamá le encantó. Yo dije, esto es raro porque no es el tipo de lectura que ella frecuentaría, ¿no? No le gusta al menos ver nada que tenga, es muy rara porque no le gusta ver nada que tenga agresión o violencia, pero si lo lee, no tiene problema, ¿no? O sea, como que su cerebro lo procesa de forma diferente y le gustó mucho y se quedó así, dijo, wow, qué fuerte, pero me gustó. Entonces, de ahí dije como, bueno, vamos a ver qué tal. Y por eso bueno, yo les había dicho en el de mujeres que quien haga esta lectura o quien haya hecho esta lectura, ya más bien, que contaba para el mes de Ecuador en mujeres. Entonces, justamente lo escogí, sabía que quería una autora ecuatoriana y lo escogí solamente como que por eso, como para cumplir la cuota, pero quería que sea ella, ¿no? Para ver qué tal. Entonces, simplemente fue como una lección un poco banal y bueno, mientras tanto me guardaré mis impresiones porque yo quiero darle la palabra a Alexa para que nos cuente todo y por supuesto están invitadas la que quiera va alzando como su manito y vamos desglosando a partir de ahí. Entonces nada, te escuchamos.
Bueno, primero agradecerte pues por haber escogido esta autora que no conocía. No conozco nada de Ecuador, absolutamente nada. Entonces, me pareció pues muy chévere encontrar cosas nuevas, autores nuevos, historias nuevas que de pronto uno está cerrado a que tiene que hacer así, WhatsApp, y hay muchas cosas por conocer. Bueno, pero cuando leí los cuentos, como que me fui como poniendo triste porque no era lo que yo quería, o lo que yo, ¿cómo decirlo? Pues no me conecté, porque a pesar de que este año he aprendido a leer cuentos y a estar como muy en contacto de cuentos, y en este momento estoy leyendo cuentos de Mariana Enríquez, entonces no es que sea desconocido el tema, no me gustó, no me conecté, como que es demasiado, muestra como la violencia y la sociedad tan real que como que no, pues a mí me gusta como que le den un poquito más como de brillito, para que sea un poquito más como puentecito, no tan real y como tan descarnado. De pronto eso fue lo que me provocó, como que, qué pereza leer esto, como que no lo entiendo, como que, pero era precisamente porque era como tan real que yo decía, no le falta un poquito como de misticismo para Ok. que la cosa se vuelva un poquito más oscura, digamos yo, pues no sé, digo aquí por decir algo, pero sí me pareció como muy descarnada la forma como ella relata las cosas. Me gustó mucho el cuento de Ali, con ese sí conecté, me pareció muy lindo, muy triste, muy, bueno, porque yo sufro de depresión Ujú, y yo soy medicada y yo he estado en terapia psicológica y psiquiátrica. ujú, Entonces, yo sé qué tan fácil se llega allá y retrata súper bien lo que se siente. Entonces, con ese como que ujú. sentí un poquito más de empatía, aunque igual no me gustó, pero fue el que más me gustó de los que leí. Me leí todo el libro porque le quería dar la oportunidad de conocer otras letras, de conocer como su forma de escribir. De pronto, si leo otras cosas de ella, de pronto me conecto, no que vas a ver, pero ese no me gustó. De pronto porque fue muy descarnada la forma como narraba los hechos. Mira que justamente una de las preguntas que seleccioné, bueno, ahí adelantamos un poco en conversación, era esa, ¿no? Sí, bueno, comparándolo un poco con Mariana Enríquez, que yo sé que varias de aquí como ya la han leído, y que es como este corte, ¿no? De autoras latinoamericanas, específicamente mucho más suramericanas, que mezclan como este poco de, sí, de realismo mágico, pero un poco más misterioso, y desde la cultura latina, ¿no? Quizás en los cuentos de María Fernanda es un poco más, o bueno, yo los vi así, o yo me los visualizaba así, la mayoría desde el campo. No, o sea, Mariana es mucho Buenos Aires, ¿no? Y el ambiente de Buenos Aires, bien sea como un ambiente un poco místico, pero o yo me imagino ciudades grandes. En cambio, con María Fernanda yo me imaginaba un Ecuador eh, andino, ¿no? O sea, un Ecuador del pueblito súper alejado, ¿no? El campo, quizás, no sé, como es muy estereotipo, pero pues así me lo imaginaba. Y justamente ahorita que lo trajiste a colación, una de las preguntas era esa, sí, y la dejo así como abierta para quien quiera abordarla. Si ustedes creen, Alexa lo dijo un poco, que esos cuentos son una radiografía de nuestra sociedad, ¿no? Me acordaba mucho porque hace tiempo hubo esa conversación con Isa de este género, ¿no? De si a uno le puede llegar a gustar o no este terror
gótico o gótico andino, ¿no? O este terror social, o ya es demasiado. O sea, si ya vivimos en este mundo de violencia, y pues que los cuentos no son, puede ser que nos parezcan terribles, pero que no son nada alejado de lo que en realidad vemos en noticias todos los días, y que aparte leer sobre esto constantemente, pues que al final como cuál es el objetivo, ¿no? Quizás de parte de ellas, pues ellas lo han dicho como hacerlo más visible, hacerlo más notorio, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante en el sentido de, es que estoy leyéndolas en el chat, justamente, ¿no? Si es necesario estar constantemente leyendo sobre esto y si al final del día estos cuentos no están muy alejados de nuestra realidad, sino que son esa realidad en la que vivimos y que quizás por eso tampoco nos gusta, ¿no? Porque pues nos generan mucho más terror de decir, wow, esto podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa pregunta se las dejo ahí como un poco abiertas para que vayamos desglosando dentro de la conversación. Me encantó mucho escucharte, Alexa, porque creo que abre un distinto tema de discusión, ¿no? De, ok, tenemos esta lectura, pero ir más allá, ¿no? O sea, si puedo conectar con esto, si no puedo conectar con esto, si en realidad me abruma, me está aburriendo, o simplemente puede ser que esté bien o mal escrito, pero pues no es mi tipo de lectura, no me gusta, no me llamó la atención, y que también se vale y que está muy bien. Así que lo que dijo, bueno, Alexa ahorita dice que quizás los cuentos de María Fernanda Ampuero son muy descarnados, Mariana es un poco más mágicos. Justamente antes de dar la palabra a Lau, lo hablábamos en la reunión de mujeres como para compartirles a las otras chicas que hacíamos esta comparación, ¿no? Y lo que yo le decía es que a veces, bueno, a mí me pasa que los cuentos de Mariana solo necesitas una imagen, ella no te abruma con tanto repetición, se puede decir, ¿no? Aquí sí había mucho énfasis a través del lenguaje, ¿no? Entonces era como sudor y sangre y vísceras y heces y mierda y sudor y sangre. Entonces, que quizás eso producía el efecto contrario. En lugar de crearte la imagen, te generaba un sentimiento, que era el asco, pero no en realidad la imagen como tal, a diferencia de Cuentos de Mariana, en donde con muy poquito genera una imagen que es muy difícil de desprenderse. Por ejemplo, una niña que en medio del salón se esté arrancando las uñas, ¿no? Que entres a un baño y que la veas arañándose la cara, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas genera como, o sea, es como muy cinematográfica, diría yo, a diferencia de María Fernanda, que es un poco, o sea, va más como, no digo que va más a la imagen, sino al sentimiento, pero bueno, ese es otro tema, si lo queremos seguir explorando, en lo que vayamos comentando, ya démosle la palabra a Lau, que yo sé que le gustó mucho, y vamos a ver como que, ¿qué nos cuentas, Lau? Oli, bueno, primero saludarla, hace mucho, pero mucho no estaba en una reunión, perdón por estar como con la cara volteada, pero es que aquí tengo el portátil y aquí tengo como la pantalla grande. Bueno, este libro fue excelente, la verdad. Creo que no son libros que uno diría, ay, qué rico volverme a leer un libro como estos, no. O sea, no es un género que uno diga es mi favorito, jamás. Pues es que creo que alguien, o creo que la persona que diga que quisiera leer este tipo de libros todos los días, pues está como mal. Sinceramente necesitaría ayuda. Pero creo que son libros que también son necesarios, ¿cierto? Son necesarios leerlos en algún momento de tu vida, porque a veces de pronto en las lecturas nos vamos un poquito más allá, un poquito no, nos alejamos mucho de la realidad, ¿cierto? Precisamente porque amamos también mucho la ficción. Y esto es un libro muy cruel, pero muy real, ¿cierto? Es una realidad que viene de la misma ficción y se siente mucho el malestar de los personajes, se siente mucho la tristeza, el desconsuelo, la decepción, el dolor, que a mí nunca me había pasado que yo dijera, ok, es suficiente el libro,
ya, pararé por hoy. Jamás, jamás. No soy una persona muy emocional con los libros, entonces, si lloro con un libro, pues sigo llorando y sigo leyendo, porque la tristeza no me hace parar, pero este tipo de relatos será como si te dejaran con un sinsabor, como con un mal gusto, como con algo en el pecho que uno decía, o sea, esto está fuerte, ¿cierto? Fuerte. Pero me gustaba porque me llevaba también a pensar en un montón de situaciones que uno escucha, que uno sabe que le pasó a esta persona, que uno sabe que por ahí le contaron algo y uno dice, esto puede ser demasiado real, o sea, puede ser tanto ficción como realidad pura, puede ser hasta crónica y es triste y es doloroso, pero es algo que también tenemos que más que aceptar es como, como tener presente que sucede, ¿cierto? Porque aceptarlo pues en la manera de que no aceptar y simplemente, bueno, pasa y ya, no, ¿cierto? Sino que también como tenerlo muy presente, más bien, tenerlo como muy presente. Creo que aquí nos dimos cuenta que la crueldad en el mundo es omnipresente, realmente. Y es triste darnos cuenta de ello, pero la verdad me gustó mucho la pluma de esta mujer, es cruel y a la vez muy directa en lo que tiene que decir, en lo que es en el relato, lo que se necesita, no da vueltas, no da rodeos, es lo que es, o sea, cuenta sus relatos así, como le salen, ¿cierto? Y yo por aquí tengo una frase que no sé de dónde la saqué, bueno, la voy a buscar. Yo no sé dónde la saqué, yo no sé si la leí, si la pensé yo, si la escuché, no tengo la menor idea. Pero dice que prestamos atención al momento en que perdemos la inocencia. Yo no sé si yo la escuché en una entrevista, la verdad no sé, pero esa frase me quedó mucho, la verdad, bastante. Y sobre todo porque creo que hay algunos relatos que son basados en algunas vivencias de ella. Entonces, es complejo, pero me encantó, la verdad. Obviamente no es un libro que me quiera repetir. Creo que con una vez es suficiente y creo que no quiero leer este tipo de libros más de 2 veces al año, pero me gustó bastante, sinceramente. Oye, Lau, justo con lo que dijiste, me hiciste acordar de ahorita de un suceso como muy reciente. Eso que dices como, ok, sí es algo fuerte, es algo incómodo, pero pues es algo que está ahí, ¿no? Y que lo que hablábamos hace un momento, que quizás, ok, puede que no nos guste, no estoy diciendo que no nos guste por esto, pero puede que no nos guste justamente porque al estar siempre frente a esta realidad, ¿no? Pues puede ser incómodo y más por cómo siempre se ha retratado, ¿no? Ejemplo, todas las novelas de narcotráfico, de desplazamiento, de conflicto armado en Colombia, que claro, lo hacen desde un diálogo y desde un discurso un poco distinto, ¿no? Y un poco lo mismo de siempre, ¿no? Que es otra vez otra más, ¿no? Sin embargo, eso no deja que ya no haya narcotráfico, o sea, en Colombia es cuando más hay narcotráfico ahora, ¿no? Hay cárteles incluso ya de otros lados muy establecidos, ¿no? Entonces, nunca se ha acabado y posiblemente nunca se acabe y sigue existiendo. Y me hiciste acordar que hace unos pocos días, bueno, sabrán como de esta sentencia que hubo de este señor español, ¿no? Que descuartizó en Tailandia a este cirujano colombiano y pues ya le dieron su sentencia. Y en TikTok me ha aparecido un montón de videos de otros artistas españoles en donde les hacen entrevistas de ustedes qué opinan, pues porque este muchacho venía como de una dinastía muy importante de actores en España, ¿no? Entonces el papá de él pues era un actor, es un actor muy reconocido en España, pero los periodistas, o sea, desfasados porque están en nada que ver, o sea, son series y películas que otros actores están promocionando pues como trabajo individual y les preguntan qué opinan de este caso, ¿no? Y hasta que una actriz sí les dijo
pues es que no debería ni siquiera haber la pregunta de qué opinamos, ¿no? O sea, dijo, me da mucha pena con la familia, con ambas familias, pero lo que hizo es un crimen y va a tener que pagar por ese crimen. Quizás si nos dejara de sorprender que estando allá tiene que pagar por ese crimen, porque quizás en España hubiera pasado como si nada. ¿Por qué? Porque es una familia muy pudiente. Quizás si lo que nos sorprendiera es que en España siempre pasan ese tipo de cosas y no pasa nada, las cosas serían otra, ¿no? Lo que nos sorprende es que, wow, tiene que pagar, ¿no? Y pobrecita la familia que dijo, pues sí, porque es de todas maneras una tragedia para ambas familias, ¿no? Dijo, pero me sorprendió mucho su respuesta en el sentido de cómo normalizamos, ¿no? Cómo normalizamos muchas cosas y que cuando pasa esa desgracia, es como en el ojo de todo el mundo, como, wow, ¿no? O sea, esto está sucediendo, que creo que es lo que sucede mucho en el libro, ¿no? Porque lo que tú dices, lo que ella cuenta en el libro, sí, quizás lo cuenta de una forma un poco más sádica, ¿no? Más, quiero decir vulgar, no porque sea grosera, sino porque es grotesco, ¿no? Al leer se puede uno imaginar y visualizar todo lo que ella está contando, pues porque hay mucho incesto, ¿no? Mucha sexualidad, ¿no? Y mucho sexo también, mucha religión, que es un tema que me gustaría que toquemos más adelante, como estas tres cosas, que son lo que ella propone, que son la familia, la sexualidad y la religión, configuran al ser humano, ¿no? Y nos hacen pensar de una forma específica, ¿no? Entonces, ¿cómo estas siempre al final del día las vemos en nuestra sociedad y las vemos en nosotros, pero claro, ahorita que ella las cuente de esa forma, pues uno se sorprende, no porque no pasen, porque pasan siempre, pero quizás como no las hablamos, como no las abordamos, y ahorita que dijiste eso me hiciste acordar mucho de esa entrevista que vi como de esa actriz, que dije, claro, ¿no? Pues es algo que pasa todos los días y que lamentablemente, o sea, tratamos como de taparlo y que no se hable más del tema por más de que nos angustie, por más de que nos duele, y pues así una infinidad de temas, ¿no? No es solo como digamos, la violencia como tal, que es lo que ella aborda desde distintas esferas. Pero me gustó mucho lo que tú dices, que no es un libro que uno puede decir me gustó, quizás, pero de alguna forma quienes conectan, pues conectan, ¿no? Con este tipo de escritura. Yo la verdad es que sí creería que me gustaría seguir poniendo este tipo de escritura en los laboratorios, no este año, pero el siguiente, quizás uno De vez en cuando. meses. ¿Cómo? De vez en cuando, o sea, Sí, exacto, por eso. tiempo. Uno cada 6 meses, uno al año. No sé si solo de ella, pues porque hay varias autoras, ¿no? Pero me llamó mucho la atención como esta forma de escribir y esta forma de conectar como desde otros ámbitos y esa incomodidad definitivamente que uno va a sentir. Claro, pero es que lo que hablas, por ejemplo, de lo que pasa constantemente y que no nos sorprende o que no decimos nada, es por la forma en la que nos enteramos, ¿cierto? Uh-huh. Aquí en Colombia, bueno, hablo de Colombia porque es lo que conozco, claro está, el amarillismo es lo top de lo Uh-huh. top. Entonces la gente no dice, "Ay, no, lo que hizo está súper mal". Uno empieza con, ¿te diste cuenta que? O sea, es modo chisme, es modo amarillismo. Nadie se centra en las víctimas, nadie se centra en la noticia, ¿cierto? Uh-huh. Ella pudo haber cogido un relato y volverlo como en forma de una noticia, de contar, no, que la mamá hizo eso, no. La forma en la que ella lo cuenta, desde los personajes, desde sus sentimientos, desde lo que pasaba por sus cabezas, desde ese tipo de perspectivas, es ahí cuando nos sorprendemos, porque sabemos que sintió esto, porque sabemos que pensó, porque sabemos cómo pasó todo en su cabeza. Mientras que el resto de historias es, pucha, no, y este tenía tanta plata y se la dejó a la hija y este se casó con la otra, pero nadie es como, bueno, y los hijos, qué pesar, no, se van a quedar sin familia porque a este narco lo mataron. No, a nadie le interesa eso,
Si hay alguna noticia de narcos que mataron a esto, que mataron a otros, dejó tanta plata, dejó tantas casas, eso. Entonces, ahí es cuando a uno más le duele este tipo de relatos. Mira que eso justamente que dices, pues es, yo creo que lo que nos ayuda de todas formas a decir lo que decía hoy Caro, ¿no? De, wow, me dejó en shock, ¿no? Justamente de ese cuento que decía Caro, pues que son, ¿no? Familia, otra vez esta dinámica de lo que decían en el chat, los tríos, ¿no? Donde hay familia, sexualidad en medio, religión, y de esos casos hay un montón. O sea, ¿cuántas abuelitas hoy de 70, 80, 90 años no les tocó casarse con un hermano, un primo, ¿no? O tener un papá, un tío, un primo, un hermano que las abusaba justamente por todos estos patrones, ¿no? Lo que tú dices es cierto en el sentido de como el abuso de la información que hay en estos momentos, ¿no? De cómo sí, como voy a decir una palabra entre comillas, cómo se prostituye un poco la información, esta información hacia las víctimas, ¿no? Hace poquito, si quieren, yo se las envío. Me escuché una entrevista a la hija de Rosa Elvira Celi, que, bueno, contexto para Isa, creo que solo Isa está de México. Rosa Elvira Celi fue una mujer que, bueno, fue el primer caso que tipificó el feminicidio en Colombia, ¿no? Antes de ella no había legalmente como tal una forma de proceder para que sea llamado feminicidio, sino pues se llamaba homicidio agravado y ya, ¿no? Y la hija pues que hoy en día tiene unos más de 20 años y como todo el Estado le falló a ella, pues porque fue un crimen terrible, fue un empalamiento, fue ese primer feminicidio. Y esa entrevista, en primer lugar, terrible, pues porque le hacen una revictimización súper fuerte, ¿no? Preguntas como, ¿perdonarías al asesino de tu mamá? ¿No? Pues ella lo que dice, ella, yo no tengo que perdonarlo y yo no lo voy a perdonar, ¿no? Y por mí que se pudra en la cárcel, ¿no? O sea, porque una víctima no tiene por qué perdonar, mucho menos al feminicida en ese caso, ¿no? Y que fue un crimen como, quiero decir, muy importante en el marco legal, ¿no? Y yo veía como que esa entrevista y decía como, wow, o sea, a ella la vida le cambió cuando tenía aproximadamente 10 años, ¿no? Y cómo se sigue hablando, cómo las fotos de su mamá empalada en un parque fueron divulgadas, ¿no? Cómo la información fue completamente compartida, cómo este hombre había salido de la cárcel, ya había tenido denuncias de violencia intrafamiliar, de violación, e igualmente él salió, ¿no? Hay una entrevista muy buena también que le hacen al psiquiatra que le dio de alta, porque él estuvo un tiempo como paciente inimputable en un centro psiquiátrico, y como él no tenía ningún perfil, o sea, porque él quería hacerse pasar como paciente inimputable de estuvo en un estado de alucinación y eso no pasaba, él no tiene ningún diagnóstico de ese tipo, ¿no? Entonces, eso le estoy hablando que es una noticia que sale todos los marzos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy importante históricamente para Colombia, digámoslo, ¿no? Y aún así, pues no hay una reparación. Ahorita esta chica ya tiene una fundación para hijos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio y ella es lo que dice, o sea, es una fundación muy necesaria que el Estado no brinda porque, pues, ¿cuántos hijos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, el asesino o el feminicida es su propio papá? Entonces son niños que quedan completamente a la deriva, que no tienen quien los proteja, ¿no? Y el Estado no les está garantizando un lugar seguro para ellos después de ese feminicidio, ¿no? Entonces, eso que dice Lau en ese sentido es cómo nos lo cuentan. Claro, aquí cuando ella no sé, tiene algo, no sé cómo explicarlo en palabras, a ver si a través de la conversación lo podemos desglosar, que enlaza con los sentimientos, lo que decía Lau, tanto del personaje como pues del lector, por supuesto, y de alguna manera lo cuenta de una forma diferente, que es lo que dice Lau, todo esto, estos relatos, cada relato podría ser una noticia, podría ser algo que le pasó a ella o que ella vio en algún titular, porque no está alejado de la realidad.
Sin embargo, si así nos lo contaran, fuera muy diferente, empezando por cómo se venden los titulares. Uno de los casos que a mí más me ha impresionado fue este enero que pasó, fue en Cali, 7 de la mañana, una chica, ¿no? Más o menos de unos 30, 35 años, ella iba a trabajar, su expareja, que había salido apenas de un permiso de la cárcel, la persigue por una calle con un machete. Ella corre gritando, son las 7 de la mañana, por supuesto nadie sale de sus casas, en el video se mira a los perros gritando, ¿no? Y por supuesto él la alcanza y la mata. ¿Ustedes creen que el titular era, no sé, me voy a imaginar, no me voy a inventar, porque no me acuerdo el nombre de este señor, ¿no? No sé, Eduardo asesina a su expareja usando un machete a plena luz del día. No, el titular era Pepita Pérez asesinada por su expareja a plena luz del día, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás nombrando a la víctima, o sea, ¿qué necesidad hay de destapar esto cuando ella ni siquiera era la responsable? Y pues obviamente de ahí vienen como que es que no lo denunció, es que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que dice Lau sí es cierto, o sea, ¿cómo comunicamos? Tiene muchísima influencia en cómo nosotros vamos a recibir la información y creo que eso es algo que podríamos rescatar de la forma de escribir de María Fernanda, que hace lo real sensible, ¿no? Un poco que conecte con lo demás. Desconozco si ella haya estudiado, podemos averiguar ahorita, haya estudiado como comunicación o periodismo, porque posiblemente yo creería que tiene hablando como de este libro en específico, ¿no? Y de la forma en que hace esos relatos, una muy buena vena para ello. Pero nada, me parece como que muy interesante esa apreciación. Lau, a ver, leamos qué dice Isa. Dice, sí, pero es muy incómodo de leer, por eso recurren al morbo y al chisme, porque lo que quieren es vender y no informar. Hay un contexto muy chiste en esto. Sí, claro. O sea, por eso ella digamos que lo que rescatamos es como lo construye de una forma distinta, ¿no? Que perfectamente. Sí, literal, literal, ¿no? Y que es lo que yo digo, ¿no? Desgraciadamente, esos titulares y esa información es lo que más va a llegar de primera mano a las personas, ¿no? Al primer círculo, ¿no? Digamos, los canales nacionales, la prensa libre, es lo primero que llega de alguna forma y es bastante peligroso, porque es el discurso que luego se va a replicar en cada casa, ¿no? Y es el discurso que luego los niños van también a replicar, niños y niñas, ¿no? De la misma forma. Y creo que ahí ya entramos como en otro tema que es justamente el pensamiento crítico, que yo creo que viene impulsado de relatos como estos, ¿no? Como, ok, podemos encontrar otra forma de contar esto y que sensibilice y aunque sea duro de leer, podemos encontrar una alternativa a esa realidad desde la primera base, que es informar desde esa sensibilidad, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como que muy chévere escucharte, Lau. Vamos ahora sí creo que sigue Magali. No te escuchamos. ¿O solo soy yo? ¿La verdad? Hola, ¿me Ya, escuchan? ya. Ahora sí, ¿cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, este libro, No te escuchamos otra vez. Escuchamos como hasta este libro. hola, Allá. listo. Este libro me pareció muy disruptivo, eh, pues trata la violencia y específicamente como la violencia de género de una manera pues como muy cruda y que de pronto nos incomoda, pero también yo lo veía desde una perspectiva. Yo leía un cuento como por día, y no diario, sino pues porque el libro es cortico, pero como que ese cuento me quedaba como en el subconsciente y todo el día quedaba pensando en eso y esto que pasó aquí
y esto porque lo dijo así, pero también pensaba que me llevaba a la reflexión y también de pronto a la incomodidad de que como es un relato tan crudo, pues de que a veces no nos gustan tampoco o nos han enseñado en la sociedad de que no se digan las cosas como son y como pasan. Y ella lo dice sin anestesia, como diría uno. No lo adorna, es esto y punto. Y eso me pareció pues muy, muy sagaz de ella, muy osada hacer ese tipo de escritura. Pero no, también opino lo que dice Laura, o sea, no sería un libro para leer cada rato, ni para retomar, ni nada de eso, como para analizarlo, pensarlo, pero también llevarlo a la reflexión, porque a mí me dejaba pensando, o sea, es pura violencia de género, y específicamente, pues, feminicidios prácticamente, ¿cierto? O sea, temas de mujeres. Y no está lejos de nuestra realidad en nuestro país, en nuestro entorno. Lo que pasa es que como todo eso se maquilla, usted sabe que su amiga es maltratada, pero ella va muy bien en el ejemplo. Es como esa rudeza y esa crudeza de mostrarnos es que es así y así pasa. Y ya uno dice, claro, así pasa, ¿hasta cuándo va a pasar? ¿Qué puedo hacer yo por eso? O sea, yo por lo menos como mínimo tener las banderas activas, ¿cierto? Cuando yo sienta que me va a pasar a mí, pues mínimo tener una bandera pues lista. Y segundo, pues llevarla a la reflexión de que es un pan de cada día en nuestro país, pero que no puede quedar como impune o no puede quedar es que eso pasa, pues, o sea, como normalizarlo porque no es así. Y lo otro, yo me quedaba pensando, ¿por qué pelea de gallos? O sea, ¿por qué ese nombre? Ese nombre, pues yo voy a decir aquí una burrada, pero pues a mí se me ocurre que se refiere solo porque solo es como con mujeres, se me ocurre a mí. ¿A qué te refieres como así que solo es como con mujeres? Porque ella en el libro habla más de violencia hacia la Ok, mujer. ajá. Entonces yo decía, ¿pero qué tiene que ver? Pues una pelea de gallos. Yo una única vez fui a una pelea de gallos como tal. O sea, yo fui a una cosa de esas. Y el tema es, pues que los gallitos pelean hasta que el uno mata al otro. Y entonces yo decía, esto es lo que pasa hasta que una de las mujeres muere. O sea, pues por cualquiera de estas circunstancias. Entonces, como una analogía, pero pues realmente es inventó mío, pero digo que iba a decir una burrada porque no sé si ella lo está poniendo, le pone ese título, porque al principio yo pensé que el libro se trataba de peleas de gallos, pues de verdad de esas peleas, Ajá. porque pues la imagen, ¿cierto? La imagen de la portada, el título, pero ya cuando yo leo el libro y veo que todo es violencia de género y pues enmarcada en las mujeres, yo dije, no, es como lo mismo, hasta que no se despelleje la mujer, como se despelleja un gallo con el otro, pues no, es la crudeza de los relatos, o sea, despedazar esas historias de esas mujeres, porque mira que son todas mujeres. Mira que eso del título me llama mucho la atención lo que les decía como por chat, justamente de que pues sus títulos ya desde ahí y las portadas, ¿no? Como dicen muchos, si ven como todas sus portadas son como entre fondo negro y blanco con rojo, ¿no? O sea, haciendo mucha alusión como al cuerpo, a la sangre, ¿no? Yo, la verdad, solamente, bueno, no tengo ni idea por qué se llama pelea de gallos. Esa analogía que tú haces me parece muy interesante, muy triste, muy interesante también para desglosarla desde ahí. Me gustó mucho que iniciara con el cuento de subasta, porque pues justamente tiene todo el entorno de pelea de gallos, ¿no? Y cómo esta chica crece en ese entorno y cómo utiliza lo que ella dice, ¿no? Lo que a los hombres les gusta, que son los gallos, pero claro, como ya están muertos, ya están hechos una nada para untarse y ser el escudo protector, ¿no?
Y como muchas veces eso se vuelve una analogía para el mundo real, cuál viene siendo el escudo protector. Muchas mujeres que tienen que adoptar, por ejemplo, en entornos laborales un carácter hostil, ¿no? Incluso con otras mujeres, ¿no? Un carácter determinante, ¿no? Si lo podemos decir, un poco masculino, si se quiere poner entre comillas, para llegar a ciertos niveles. ¿Por qué? Porque hay una lucha, ¿no? Hay una pelea y de ahí nos vamos en adelante, ¿no? Esto que pasó hace tiempo con Billie Eilish, cuando ella salió, ¿no? En la escena y no usaba escotes, no usaba nada corto porque no quería que su música se relacionara como con su forma de vestir. Y luego rompe esto, sale de esta forma y dicen como, ok, se está sexualizando a sí mismo, o sea, nunca había un contento bando. Esa analogía que haces me llama mucho la atención porque es lo que al final del día, lo que tú dices, qué triste que al final la respuesta es no podemos normalizar esto, o sea, porque pase siempre, pues no significa que está bien. Y así toque de a poquitos, ¿no? En algún momento tendrá que empezar como ha ido cambiando tristemente de una forma muy violenta y llevándose a muchas mujeres alrededor, ¿no? Pero ha ido cambiando muy poquito, diría yo, no a pasos agigantados, pero muy poco. Me gustó esa analogía, no sé, si alguien tiene como otra idea de por qué se puede llamar pelea de gallos, den sus aportes, porque eso me parece como que muy interesante. Yo asumí que era como por el primer cuento, que era como este ambiente, y porque los cuentos, lo que yo les decía, a mí me laten mucho como esto, o sea, me dan esta vibra de campo, esta vibra de pueblo, ¿no? No sé, me imagino que muy parecido, Isa, pero pues creo que los pueblos colombianos en su mayoría son muy parecidos también, tanto estéticamente como yo visualizo un pueblo colombiano, pues su capilla, ¿no? Su plaza principal, ¿no? Hay mucho ambiente de campo, entonces ustedes, por ejemplo, van a un pueblo un domingo, al menos los pueblos de por acá del sur, que son muy parecidos a los pueblos en el Ecuador, y pues peleas de gallos, peleas de perros, mucho alcohol, ¿no? Mucha pelea, el mercado, ¿no? Entonces, exacto. Yo le sentía como este ambiente un poco más de campo que de ciudad, pero me llama mucho la atención justamente esa analogía que haces. Sí, tenemos como que, o sea, eso está como que muy cementado. Pero nada, gracias Magali por tu aporte, me encantó escucharte. Seguimos con Alexa Vergara. Buenas noches a todas, ¿cómo están? Bueno, el libro pues me gustó, pues Ok. sí, dentro de lo que se puede decir. En la ubicación me parece que sí que se puede ubicar en toda la parte latinoamericana, porque en realidad no lo sentí que estuviera como en una sola ubicación, o sea, lo sentía muy acá, muy colombiano como las historias. Estoy de acuerdo con Laura cuando decía que el libro es muy crudo, me parece que horror o terror, de pronto es horror y terror por la temática, pero en realidad no es nada como del otro mundo, sino que las temáticas son muy fuertes y creo que ella las cuenta de una manera muy cruda, muy... lo que tú decías que uno siente como una conexión con ciertas lecturas, sí, por ejemplo, cuando en Ali ella empieza a rechazar y a decir que llaven todas las puertas, que revisen que la de la hija pues tenga seguro y que pues obviamente uno no tiene que pensar mucho para decir pues obvio no quiere que la usen. Entonces, ¿y por qué los otros no lo ven? Y ella lo ve, o sea, nosotros estamos por ahí en lector de desesperación. Entonces, la forma creo que como lo escribe, como lo relata, pues es cruda, pero creo que cuenta como que la realidad que pasa. Mira que tú hablabas de los tríos y muchos de los tríos no tienen nada que ver ni siquiera con el incesto o con pedofilias o cosas así, sino que muchas veces los adolescentes están perdidos cuando son niños y nadie les cuenta y experimentan primero son con los primos, con los hermanos, con los que tienen allá a su lado y están como en ese proceso y creo que a muchos les pasa, o sea, es la realidad, a muchos les pasa y mira que los papás de pronto piensan que ellos no están haciendo nada malo
Y creo que no es nada malo, pues sí es aterrador, pero creo que necesitan es más como una orientación. Entonces yo veo esos casos como que le puede pasar a cualquier familia. Como que puedes ver al primito con la primita o entre los dos primitos. Mira el caso de Felipe, que él decía que Julio fue el que le enseñó a masturbarse y le habló del porno y le mostró la... Entonces son me parece que son temas cotidianos que sí, la parte del abuso muy fuerte como lo toca, pero sin embargo, pues no me aterró ni nada porque, por ejemplo, a mí me gusta El Rastro, veo Séptimo Día, me gusta escuchar, me gusta saber de esas historias como porque no es que me guste, sea morboso, me gusta me gusta la novela negra y creo que esto no es nada de novela negra. Pero siento que uno tiene que saber porque hay cosas que tú ni te imaginas que las ves en las películas americanas o algo así, que el vecino es el malo, el que mata, el asesino, y uno cree que eso no le pasa aquí. Como que, ay, esa gente allá sí está mal. No, sí pasan, y cuando ves estos casos, como que, oye, sí, esto pasa aquí. La violencia contra la mujer que antes era muy callada, ya la mujer tiene la oportunidad de expresarse y uno en realidad sí ve casos con que hay alrededor, pero uno como que no los nota, no se da cuenta de pronto del marido que es muy celoso, que no deja salir a la esposa, que tú la ves y ella está toda calladita en su puesto, que de pronto en la oficina tiene doble personalidad porque cuando está en otras áreas tú la ves que es como más feliz, más alegre, pero cuando está el esposo tiene que comportarse de tal forma. Entonces, creo que aunque es difícil y siento que todavía falta muchísimo, cada vez estas cosas se están dejando de normalizar y las están haciendo más visibles. Sea con el que qué horrible, pero las están haciendo más visibles y lo religioso, wow, no me lo esperaba. En el libro de la Pasión, yo, ¿what? O sea, me sacó como de que me gustó y dije, ve, qué interesante. O sea, ver como esa línea en que ella sale, esa dirección me dejó pensando. Y cuando ya me leí Luto, que venía justo de Pasión, dije, no puede ser. ¿Será la Marta y la María de Lázaro? Dios santo. Y cuando me lo terminé, dije, bueno, pues ya lo había relacionado, ya lo había asociado por el anterior, pero sí me gustó, me gustó. Oye, eso me parece muy chévere. Ahorita que hablaste, Alexa, es raro y leyendo al aula que dijo que María Fernanda había dicho como que quizás está ambientado un poco más en México y lo que les decía, como esta sensación que da de lo andino, porque pues María Fernanda viene de la zona un poco más costera de Ecuador, que es de Guayaquil, ¿no? No tanto como de la zona andina, podríamos decir. Entonces, eso me pareció como interesante y justamente quería escucharte por tú tener también esta parte un poco más costera, ¿no? Pues, de las que estamos aquí, al menos, ¿no? Me pareció muy chévere y sí quisiera como que toquemos esa parte de la religión, lo que les decía, porque los cuentos acerca de la religión son bastante siniestros, ¿no? Y son como que creo yo que independientemente de nuestra cercanía o no hacia, bueno, específicamente hacia la religión católica, ¿no? O cristiana, que es como lo más común que se puede encontrar pues en este lado, seguramente. Configura, independientemente que nosotros seamos o no seamos creyentes, pues muy posiblemente, de acuerdo a nuestras edades, crecimos en un hogar creyente, ¿no? Y eso va a configurar, ¿no? Independientemente de la religión, y que ahí se nota que configura, ¿no? Con ese cuento de Marta y María a mí me pareció brutal, ¿no? También les quería poner en tema las que leyeron Delirio, que hubo esa conversación, ¿no? De que el cuento de Ali, que también se mencionó un poco, sí les traía como esas vibras de Delirio un poco. Obviamente, como dijo Sai en el chat, llevado mucho más hacia la locura que hacia quizás otros aspectos que hay en el libro de Delirio, pero me pareció también, a mí ese cuento, la verdad es que yo creo que fue de mis favoritos, porque tiene mucha locura y me gustó mucho en ese sentido, pero nada, me pareció muy interesante tu aporte con respecto a lo que mencionamos, Alexa. Me gustó mucho escucharte, gracias. Ahora sí, pasemos con Caro.
Ay, no, pues es que ya dijeron todo. No tengo nada por decir. Me dejaron sin palabras. Di. Es volver a decir lo mismo. No, pues así, algo que iba a decir es que tengo una confusión mental porque estaba leyendo al tiempo. De pronto Magali me dirá si a ella de pronto le pasó o le pareció que sí tiene mucha similitud, porque me estaba leyendo al tiempo tres libros de autoras latinoamericanas. Ajá. Yo ya no sé cuál es cuál, honestamente. O sea, en mi mente es como, esto es como lo mismo. Ajá. Entonces, como que casi voy a decir lo mismo que dije ayer, bueno, con En un el poco otro club de. en el otro libro. Es que Me encanta. uno es que se llama Miseria y es una autora argentina. Ajá, Argentina. Tengo el de Come Tierra de ella, la quiero leer. No, yo me quiero leer Come Tierra, no me he terminado Miseria, pero me quiero Sí, leer. porque Miseria es como la segunda parte, ¿no? Como la continuación, según ella. Pues como que sí hay una conexión, o sea, es como Okay. que me completo, pues no Okay. hace falta, o sea, tú te puedes leer Miseria solo y normal, es lo que Listo. dicen, pero yo necesito como el chisme completo porque yo digo, me faltan cosas en este chisme, entonces necesito... Oye, un paréntesis, para Lau, porque yo sé que a Lau le gusta este libro, me dijeron que este libro de Come Tierra, de esta autora que está diciendo Caro, es como una versión alternativa de lo que podría ser El túnel de Ernesto Sábato, pero con una visión un poco más feminista, digámoslo, ¿no? En ese sentido, ya. Cierro paréntesis, continúa, Caro. Súper interesadas. No, ahora más necesito el libro. Bueno, y estamos leyendo el de Mariana Enríquez, el de Los peligros de fumar en la cama, y entonces y, o sea, no sé, yo era como cuál es cuál, sobre todo con Miseria y el de Mariana Enríquez, pues porque las dos son argentinas, aunque siento yo que el acento es como diferente, o sea, como que son de regiones distintas. Okay. Pero con esto, o sea, como que la temática de las tres, pues Mariana Enríquez es más, pues es porque es como oscurito, pero la temática, por ejemplo, de Miseria y y estos cuentos son igual, o sea, la temática es como la misma. Y primero lo que iba a decir es como la ubicación como geográfica, creo que, y es lo mismo que dije ayer, es lo mismo, puede ser cualquier país de Latinoamérica. O sea, literalmente, o sea, como que tú lo lees y honestamente yo lo terminé escuchando y la persona que narra es mexicana y no se me sale como del lugar, ¿sí? O sea, como que ella narra con su acento mexicano y para mí no es raro, o sea, hasta ahora que tú lo estás mencionando es que yo digo, es que esta señora es de Ecuador, ¿cierto? Pero entonces como que con la narración, con lo que pasa, con todo, es como, no, o sea, no está fuera de lugar que tenga un acento mexicano, por ejemplo. Entonces, en la temática. El otro punto que iba a decir era que pues yo las escucho, por ejemplo, lo que decía la o Alexa, y la verdad es que yo no sentí nada de eso, a mí sí me encantó. Pues yo soy como, ay, seré muy cruel, pero, o sea, hago un poquito la comparación, o sea, yo creo que es como lo que tú decías, Caro, o sea, primero lo vemos tanto, segundo lo hemos leído tanto, que es como, pues sí, normal, es una violación, ¿cierto? O sea, no sé, normal. O sea, como que, y los que más me impactaron realmente fueron los religiosos, porque eso sí fue como, venga, en serio, esto puede ser otra forma de ver, o sea, ¿qué tal que la historia que sabemos? Pues esa no es, ¿sí me entiendes? O sea, es como que, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces en el de Pasión yo dije, esta es María Magdalena, ¿cierto? O sea, como que, pero como menciona, pues que a los abuelos, no sé qué, bueno, o sea, como que le ponen unas cosas, pero ya luego es yo, pero esta es María Magdalena. Y ya cuando pasa al que sigue, entonces yo, o sea, la verdad, yo tenía mucha rabia. O sea, al final yo dije, no, Jesús, no vaya por allá, no lo vaya a resucitar, ¿cierto? O sea, para mí eso era lo que decía en mi mente, yo como no, pues sí, o sea, como que yo ya sé cómo es la historia, entonces ahora lo va a resucitar y cómo vas a hacer eso. En ese cuento en particular me llamó mucho la atención la parte donde Marta le pide ayuda pues al santo
y porque pues él le dice a Lázaro como sácala, ¿no es cierto? Entonces cuando él va y él le dice, no, es que es su casa y yo no me puedo meter, pero voy a orar. Y eso me hace recordar tanto algo cuando hablábamos de, por ejemplo, no sé, una persona, y yo vengo de un contexto súper religioso, no soy católica, pero sí súper religioso desde infancia. Y entonces yo siempre como peleaba un poco, conversábamos en los debates cuando iba a la iglesia, el tema de una persona que tenga hambre y tú digas, voy a orar, ¿no? Voy a orar. Esté pasando una necesidad y se conversaba mucho el tema de tienes que suplir la necesidad, porque pues Claro. está como que ay, voy a orar por ti y la persona muriéndose de hambre. Entonces, eso me pareció, o sea, yo no sé si ella lo pone con esa intención, pero para mí fue como esa intención de decir, y no es solo pues en términos generales, y es como, no es solo decir voy a orar por ti, te voy a hacer barra, voy a hacer fuerza y ya, o sea, me quedo callado y cierro los ojos frente a lo que está pasando, que es súper obvio, pero pues esto no tiene que ver conmigo, yo no me puedo meter, ¿cierto? Que pasa tanto, entonces como que eso me llamó mucho la atención y sí, o sea, me causó mucho trauma cuando ya pues supuestamente llega Lázaro, pero como llega, o sea, no sé, yo, y aparte como que se acaba el cuento y yo sí como, me quedé como en shock, ¿cierto? Entonces, esos cuentos a mí me gustaron mucho, el de Ali me gustó mucho también. En los últimos no me acuerdo, pero creo que el que sigue después de Ali me llamó mucho la atención que hay conexión con el anterior, porque lo mencionan, creo que es el de Coro, sí, Coro, porque mencionan a la gorda que se suicidó en el centro comercial. Entonces yo dije, están conectados de alguna forma, es como un universo o algo así. Me sorprendí mucho, pues ya fuera de eso, me sorprendí mucho con el libro porque, por ejemplo, yo he leído mucho a Mariana Enríquez y el último libro que leí, de hecho, lo pausé, no porque no me guste, sino que sentía que los cuentos eran muy largos, ¿no? Entonces, como que yo me sentaba a leer un cuento y leía, y yo, pero este cuento es una novela, pues cierto, o sea, como que súper interesante, o sea, yo era metida en el cuento, pero lo sentía súper largo. Y sentarme a leer este libro me llamó mucho la atención que yo me leí 3, 4 cuentos de una y yo era como, ¿qué es esto tan? O sea, ¿yo por qué me estoy leyendo esto tan rápido? Entonces, la verdad no me esperaba eso. Aparte, es un libro y bueno, no, los de Mariana Enríquez sí lo compro porque me gusta, pero lo que es el de ayer y este son libros que de no ser por el club y por la presión a la que fui sometida, A la que fui obligada. no los leo. Oye, O sea, eso le dije a Alexa, para que Isa te diga. Yo pensé que cuando te dijo tienes que leértelos todos, te estaba molestando solo por hacerte leer todos los cuentos. En mi opinión, cuando ya estaba leyendo, dije, tiene razón, sí, todos los cuentos. Sí, lo hice por molestarte, perdón. Yo no, pero yo lo pensé y yo dije, no, sí tiene razón. Porque es muy raro, si no ella te hubiera dicho, como no, léete solo este cuento. Y le dije a Alexa, mira, para que Isa no se queje y diga, sí, léetelos todos, dije, tiene que pasar algo muy maravilloso. Yo ni los leí, perdón. Y ella los leyó todos. Me obligó a leerlos todos, no mentiras, pero, o sea, sí, honestamente, o sea, son libros que yo voy, o sea, porque es que yo soy muy de que yo compro porque se ve, o sea, porque me llame la atención el libro, porque la portada me guste, y este libro, la portada, o sea, me pareció horrible. El nombre, o sea, el nombre me parece interesante, no le eché como mente porque lo relacioné con el primer cuento. Soy muy mala para los nombres, entonces yo como que ni sé cómo se llamaba cada cuento, entonces lo relacioné con el primer cuento, entonces como que no le eché así como mente. Pero sí creo que son libros, o sea, son libros que yo la verdad, y por eso es que me meto a los clubs, porque me ayudan como a tener unas lecturas que yo solita no haría. Claro, llegar, digamos, a acercarte a otros libros que quizás... A otras, exacto. A encontrar como otros libros y muchas veces yo sí no me obligo a leer, o sea, si yo digo, no, esto no me está gustando, lo suelto, pero honestamente con este me pasó que la verdad, a la primera, y bueno, también estuve enferma, entonces en medio de la enfermedad me leí 4 cuentos, pues ahí en la incapacidad, entonces como que los leí muy rápido, entonces sí,
yo creo que, bueno, ya, además de eso, no tengo nada más que decir. La verdad, no me costaron, no me dolieron, perdón por decirlo, pero no me generó como incomodidad en el sentido, o sea, sí me quedó, me puso en shock, o sea, como que hay cosas, por ejemplo, el cuento de la mamá, que el niño con la mamá y así, que yo era como, ¿qué? No, Dios mío, ¿qué? O sea, como que uno es como, esto, ¿cómo así? Esto no es normal, esto no debería pasar. Pero a veces yo tiendo a desconectarme mucho de ciertos temas, como a disociarme, o si a mí me dicen esto simplemente no es real, entonces yo ya como que desconecto, entonces no me afecta. Pero es que para mí, así como el libro que me haya incomodado demasiado, que yo haya sentido que lo odio, ya tú sabes cuál es. El de El monstruo pentápodo, pues ese sí fue Ajá. que detesté, pero con este no, la verdad no sentí como ese malestar, aunque sí que quedé en shock, pues como, sí, como quedan ellos así como inconclusos, sí quedé como, what, Ajá, pero ya. pasa. Ujú. Oye, dice Isa, y yo me uno a la moción de que nos expliques el contexto católico, o bueno, religioso más bien, de los cuentos. Porque sí habían mucho, bueno, a mí me llamaban mucho la atención desde la parte de culto, o sea, sin conocer la historia, es decir, desde la parte como la fe excesiva, diré, en cierta creencia puede llegar a modificar tu forma de pensar y tu comportamiento, ¿no? Y de alguna forma a instaurar ciertas ideas y ciertas formas de pensar, ¿no? Que hacen que de alguna manera tengas una conducta diferente, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que pasaba con la violación, con el incesto, con la fe eh, idealizada hacia la familia, ¿no? Y hacia esta estructura y bueno, todo eso. Pero esa parte en donde tú miras estas analogías, eso me parece muy interesante. Yo porque desconozco, me parece súper interesante y es un propósito que tengo como de aquí a unos 2 años, poder adentrarme más a la religión católica como una forma histórica de conocer, digamos, quién era Jesucristo y si en realidad se nos está contando la verdadera versión de lo que sucedió, no como una forma de creencia, sino como algo más histórico, filosófico, me llama mucho la atención. Eso es gracias a Posteguillo, porque lo menciona bastante en sus últimos libros que he leído, y me llama la atención como algo histórico, ¿no? Pero tú, que tienes como ese trasfondo, me interesa esa parte donde miras esas analogías, porque son, quizás yo sí siento que en libros que hay un contexto religioso, si uno no tiene ese contexto como contexto, pues es muy difícil entenderlo desde ahí, ¿no? Entonces, no sé, sería muy interesante que nos expliques eso que Ay, dijiste de pero María Magdalena y todo esto. bueno, lo que pasa es que, o sea, los dos relatos están muy exactos como al relato bíblico. O sea, y cuando digo exactos es que tienen detalles que a Ujú, ti te dicen, esta es la historia, ¿no? De pronto el de pasión es un poco, o sea, es más difícil de pronto de uno asociarlo y yo sí me quedé como con la duda, pero al seguir con el siguiente cuento y que estén como junticos, yo dije, ah, no, pues como que sí es el mismo. Lo que pasa es que yo siento que el de pasión, por ejemplo, tiene mucho esta parte, yo no sé si ustedes, si lo escucharon o no, pero hay una teoría o de estas teorías que no son religiosas, donde se dice que Jesús sí se casó y se casó ajá, con Magdalena. ujú. Sí, Entonces yo sentí mucho eso. ¿Por qué? Porque es como ese amor relatado de ella como hacia él, ¿cierto? O sea, como de ese único hombre que se portó bien con ella. Y Ujú, la historia pues de ella es precisamente que ella es considerada pues una puta, porque pero es porque ese contexto religioso de la época que sigue existiendo honestamente. Y es ujú. porque ella tenía a alguien que ese alguien estaba casado y cuando a ellos los encuentran, pues a la que juzgan es a ella, ¿no? Ujú, Entonces, ellos usan todo eso y de hecho lo hacen a propósito
lo hacen a propósito para meter a Jesús a la cárcel. Entonces se llevan a Jesús, pues como que cuadran todo para que los encuentren en el acto realmente, o sea, como para que no haya forma de decir, ay, no, es que no estaba pasando. Y para que Jesús dé como o sea, lo ponen como para que usted juzgue, que yo creo que el cuento tiene esa parte de que él la trata, o este hombre la trata bien, o es el único que la trata bien, y es porque cuando eso pasa, esta es la historia pues como bíblica, cuando eso pasa, entonces Jesús llega y dice como el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? O sea, él no juzga, no dice nada, entonces cuando él dice eso, todos se van, nadie, porque aparte como que solo la cogen a ella, pero al hombre con el que ella estaba no le van a hacer nada, ¿cierto? O sea, ella es la que tiene la conducta inmoral, que también lo vemos en el segundo relato, ¿no? En el otro relato se ve que la acosan, pero nadie dice nada sobre todos estos hombres que la usan. Entonces, en el relato bíblico, pues es como esto, como que Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra, nadie le tira la piedra, y ya ahí Jesús pues como que la trata bien y le dice como yo tampoco te voy a condenar, pues vete y no, ¿cierto? No hagas más. Y después de eso, para ella es como Jesús es todo, y entonces ahí es donde yo les digo que hay unos detalles muy específicos que aunque el relato en general pueda estar diferente y así no pasó, hay unos detalles muy específicos, por ejemplo, que María le lava los pies a Jesús con perfumes. Entonces, eso pasa en la Biblia. O sea, en la Biblia, después de que Jesús se comporta así, su más fiel, o sea, su persona, o sea, de las mujeres, porque las mujeres no son contadas y pocas mujeres son mencionadas en la Biblia, esa es la triste historia. Entonces, las mujeres que son mencionadas en la Biblia es porque tuvieron como un papel importante, y entre esas está María Magdalena, y ella es como de las seguidoras que tuvo Jesús, que la mencionan mucho y que estuvo en muchos momentos. Entonces ella va y compra un perfume que era muy costoso, entonces también la Biblia describe eso, y va y le lava los pies con sus lágrimas, lo seca con el cabello y le lava con el perfume, ¿cierto? Y esto ella lo menciona acá en el relato, ¿no? Que ella le lava los pies, todo. También en el relato, cuando se habla de Lázaro, Marta y María, se habla de que Marta siempre era considerada la buena y María la mala, pero porque María, o sea, como que Marta siempre estaba haciendo el oficio, en cambio María lo que quería era estar a los pies de Jesús escuchándola, ¿no? Entonces como que mira, lo que tú tienes que hacer como mujer es hacer el oficio, ¿no? Entonces como que esos detallitos, lo interesante es que yo no me acuerdo si fueron 4 realmente en la Biblia. Me quedó sonando porque ella le pone que son 4 días y a mí me parece que eran 3, pero no estoy segura, yo hace mucho no leo la Biblia. Pero ese sí me quedó, yo como que me quedé con la duda, yo sí eran 4 días, porque sí me pareció, pues me llamó como la atención, porque yo en la mente tenía que eran como 3 días, que entonces ya luego Jesús llega y entonces va y resucita a Lázaro y todo eso. A mí pues ya como tal, o sea, las historias tienen todo ese detalle que es detalle bíblico, y aunque ella no menciona a Jesús ni nada, pues como que esos detalles a ti te dan el contexto, o sea, tú sabes de quién te están hablando. Pero a mí en esas historias sobre todo me quedó como sonando demasiado el hecho de que ella le da esa relevancia a lo que los hombres hacían hacia María, ¿cierto? Que es lo que les digo, o sea, ustedes van a la Biblia y muy poco se menciona eso, y entonces cuando te cuentan el relato, por ejemplo, de María y que yo les acabé de contar, pues está más centrado en que, claro, era una prueba para Jesús, pero como que no hay una voz en la Biblia que te esté diciendo, mira, pues, o sea, como mira a los hombres qué era lo que estaban haciendo, qué es lo que ella está haciendo aquí en este relato, porque ella empieza a decir qué hacían los hombres, ¿no? Súper crudo, es súper crudo, pero yo siento que es como esa forma o sea, yo siento que ella cuenta la historia desde otro ángulo. No es la historia bíblica lo que ella nos está contando, sin embargo, es como que le da un enfoque
de lo que los demás hacían, ¿cierto? Y en la Biblia se le puede dar más ese enfoque de María era mala, ¿cierto? Pues porque igual está como muy a los ojos de los fariseos y todas esas leyes que ellos tenían. Entonces aquí ella le cambia como ese enfoque un poco, y también me quedó, pues, o sea, a mí me quedó sonando el tema de cómo ella pinta a Lázaro como alguien malo. La Biblia nunca Claro. lo pone así. Y de hecho, pues para que Jesús lo resucitara, no, se supone que no era malo. Pero, y me llama la atención, pero es que a mí como que me llamó mucho la atención que a mí no me chocaran los relatos, porque yo ya no voy a la iglesia, pero yo sigo siendo muy, pues, como creyente. Ujú. Y uno, pues como que no me chocaran, aunque sí hubo un momento en el que yo dije, cuando ella mencionaba pues como al maestro, yo, y donde esta señora me diga algo raro de Jesús, ahí sí como que apague todo y vámonos, pero pues no lo hizo, ¿no? Y la otra era como quién me dice a mí que no puede ser así, o sea, es como que no me suena ilógico, aunque puede ser que esa no sea la historia, ¿sí me entiendes? O sea, no me suena irreal, eso pasaba mucho, eso sigue pasando mucho, ¿cierto? Este papel de la apariencia de piedad, ¿cierto? Esa apariencia de, porque las religiones imponen mucho a la conducta. Ujú. Entonces, es como que tú ves a la persona súper piadosa en la iglesia, pero que va a la casa y le pega a la esposa, o, ¿cierto? O sea, como todas estas cosas. Entonces creo que cuando ella retrata un Lázaro de esta forma, probablemente eso es lo que busque, o no sé, ¿cierto? O sea, para mí era como, pudo haber sido así, ¿cierto? O sea, no es ilógico, no me está diciendo una mentira. Entonces, lo que me llamó la atención de esos cuentos fue eso, o sea, no es ilógico, me estás dando la historia desde otro ángulo y desde un ángulo que pudo ser así, aunque obviamente pues esa no es la historia que está en la Biblia, pero es como, eso puede pasar, eso pudo pasar. Pero otra Yo lo vez. veo así, pero pues Zaira le gusta mucho la Ajá. religión, Eso, las cosas eso, religiosas, y creo que debe tener opiniones un poco interesantes también en ese tema. sí, eso también estaba esperando porque me acordé que Sai le llama mucho la atención ese tema y conoce bastante. Pero gracias, Caro. Bueno, a mí me gustó mucho todo lo que mencionaste, justamente por eso, porque pues para mí tenían un contexto, es que, ¿cómo decirlo? Religioso de lo que significa una religión, ¿no? O de lo que significa la fe, lo que les decía, ¿no? Es decir, creer en algo, creer de alguna forma excesiva en donde ese algo me resuelva a mí y me configure mi conducta, ¿no? Es decir, si Dios, bueno, no Dios, si Jesús dice que yo debo poner la otra mejilla, pues yo pongo la otra mejilla y esa va a ser mi conducta y posiblemente mi comportamiento guiado en un pensamiento que es poner la otra mejilla está bien, ¿no? Entonces, igual, lo que dice Isa. Entonces, para mí iba desde ahí ese contexto religioso, pero ya cuando ustedes lo empezaron a mencionar y que sí, que la analogía, yo dije un momento, como ya que Isa lo dijo, me encantó escucharte por eso, porque lo que hablábamos con Alexa desde el inicio de la reunión, dan un contexto y una información diferente, justamente pues yo no crecí en un hogar sí creyente, pero no practicante, digámoslo, y así, digamos, como que me hice. Entonces, claro, no tengo nada de este contexto y me encantó mucho escucharte por eso, Caro. Ahora sí, démosle la palabra a Isa y ya luego vamos con Sai. Pues yo no terminé y de hecho no llegué a esos cuentos bíblicos, pero ahora tengo mucha curiosidad de leerlos precisamente porque yo soy cero religiosa. O sea, sí hice todo lo que se tiene que hacer en una casa católica y una familia católica, pero yo siempre fui, o sea, yo recuerdo haber ido a confesarme con el padre cuando iba a hacer mi primera comunión, Yo porque yo nunca. estaba muy enojada de que a Moisés se le prohibiera entrar a la tierra prometida porque su pueblo se portó mal y él no hizo nada y fue a decirle eso al padre y obviamente me dijo, no, es que mira, que no sé qué, y yo de que no, es que no tiene sentido, pobre señor Moisés. Y desde entonces, desde chiquita, yo siempre me he estado peleando
Entonces yo nunca, o sea, no recuerdo muchas cosas, porque muchas cosas para mí no eran lógicas. Y como cada que yo iba con el sacerdote a preguntarle, me decía que tenía que tener fe, para mí eso no era una respuesta, entonces pues yo bloqueé todo el tema religioso. A mí me parece muy interesante todo esto que dices, Caro, porque yo no tengo, o sea, no recuerdo todas esas cosas. Y ahora que lo estás mencionando, yo no lo hubiera entendido de esa manera, lo hubiera visto a lo mejor desde un contexto más mundano, o sea, de un pueblo, de cómo se comportan las personas, cómo se le dice a las mujeres que tienen que tratar a los hombres y demás, pero no hubiera tenido como ese contexto bíblico que me parece muy interesante. Y lo que les quería mencionar de hace rato que mencionó la otra cara o del tema de Posteguillo y de la historia real de Jesús, a mí me parece muy curioso cómo es que existen otras religiones que también tienen su profeta y no lo vuelven divino. O sea, por ejemplo, Mahoma, en la religión musulmana, ellos sí dicen que subió al cielo con su Dios, pero él seguía siendo un humano, o sea, fue un humano que nació humano, hablaba con Dios, creó toda su comunidad y después ascendió a los cielos. Pero él tuvo esposa y tuvo hijos y demás. Igual con Buda, o sea, creo que Buda era un príncipe. La verdad es que no estoy muy segura, pero hay muchas religiones que no lo volvieron divino y solamente la religión católica lo volvió así y siendo que lo separaron casi completamente de sus raíces judías. Y también esto yo lo aprendí hace muy poco, cuando me puse a chismear por la guerra la actual guerra que está con Israel y Palestina, de que vienen de un mismo padre, o sea, que son hermanos y que de ahí, y que todo eso viene de la iglesia. Entonces, me parece muy curioso si, no sé si después va a terminar siendo así de que lectura bíblica y que Caro y Zaira nos expliquen todo el contexto histórico y todas las demás estemos ahí como que indagando, pero me parece, Isaac e Ismael, sí eran hermanos, ¿verdad? Sí, yo no sabía, o sea, se supone que sí soy católica o crecí en una casa católica, pero yo no tengo idea de nada de eso, o sea, si me preguntas, yo estoy segura de que ya ni siquiera me acuerdo del Padre Nuestro, pero me parece muy interesante todo ese tema y sí me gustaría que hicieran un club de lectura de la Biblia para irlo como desmenuzando, porque yo estoy segura de que hay muchas cosas que no nos lo están contando. Y pues ya era todo, porque la verdad es que leí muy poquitos cuentos y no hay mucho que pueda aportar, aparte de lo que han dicho ustedes. La Biblia en los laboratorios. Pues estaría, o sea, lo dices de broma, pero leyéndolo como con un pensamiento crítico y viendo todo lo que hay detrás y por qué escribieron como escribieron, porque también no es un autor, son múltiples autores que cada quien lo veía desde su perspectiva y cada quien ponía las cosas como quería. Entonces a mí se me hace muy suspicious que precisamente Jesús no haya tenido esposa e hijos hasta los 33 años, cuando ellas se casaban de que a los 12. Entonces es como, ¿por qué no tenía? ¿Y por qué nadie vio raro esto? ¿Y por qué no dejó esto? ¿Y por qué, no sé, si él, como dijeron, o sea, si él que era como su líder les decía, no juzguen a María Magdalena, porque fueron y escribieron que era una mala persona cuando él les dijo precisamente lo que no tienes que hacer? O sea, estaría muy interesante. Y ya era todo. Gracias por venir a mi TED Talk. Bueno, primero, Isa, me encanta escucharte y que nos pudieras acompañar después de un largo tiempo y hartos, Y no leí nada. no importa, de varios meses. Me alegra mucho, te extrañábamos, nos hacías falta. Entonces, bueno, primero fue eso como bienvenida. Segundo, me identifico completamente contigo como con todo esto. Y miren que, bueno, yo siempre no me considero atea, pero tampoco me considero creyente, por supuesto, y nunca me interesó acercarme, lo que les digo, quizás a través de un contexto histórico que pasa mucho a través de los libros de Posteguillo, me di cuenta de un Cristo que él pone
que tiene una influencia en el movimiento histórico, pues específicamente en la caída del Imperio Romano, ¿no? De cómo lo que más me sorprende a mí es Roma siendo un lugar completamente pagano, pasa a practicar el cristianismo, luego el catolicismo, y a determinar y a usar esa misma agresión que usaban contra ellos en el Imperio Romano, usar luego esa agresión a quien no fuera, ¿no? A quien no hiciera parte del cristianismo tiempo después. Y lo que más me llama la atención y lo que más me pregunto es lo que tú misma dices de por qué la religión católica, bueno, judeocristiana sí, y por qué otra religión no, ¿sí? Entonces de ahí venían preguntas como, bueno, ¿cómo llegó a España? Porque pues luego llegó a nosotros, y sí, bueno, los laboratorios, bueno, yo tenía varios profesores que eran padres, ¿no? Que habían sido padres o que eran padres y que después decidieron estudiar psicología. Hay muchísimos teólogos y padres que siguen ese camino justamente por eso, ¿no? Porque quieren otra interpretación. Y hay pues esta otra, un psicólogo. Es muy complicado que sea un psicólogo creyente, un psicólogo católico, pero hay muchos psicólogos cristianos. Yo en lo personal, si me preguntan, no estoy de acuerdo. Sin embargo, los hay, ¿no? A ver, uno puede serlo, pero que no te promociones como psicólogo budista o psicólogo cristiano, pues porque la práctica no tendría que ir de la mano con lo otro, pero pues eso es opinión personal, ¿no? Cada cual pues decidirá, pero me parece interesante como esa mezcla y yo estoy súper puesta siguiente año en lectura de la Biblia, pero así con un análisis primero de contexto, de tener a Caro y a Sai, y segundo, pues que podamos tener ese contexto porque si no quedaremos muy a la deriva, pero nada, me encantó escucharte, Isa, porque sí, me sentí completamente identificada y tener como ese complemento que nunca pensé que a través de este libro y estos cuentos podríamos llegar a ese punto. Y ahora sí, le doy la palabra a Sai y también bienvenida, que no nos vemos hace un montón de tiempo. Entonces, cuéntanos todo sobre este libro y queremos escucharte, Sai. Ay, espera. Hay otro libro, antes de que se me olvide. Es un clásico, se llama El Este del Edén y también está basado en algo de la Biblia. Si no quieren leer la Biblia, pues leer el libro. Está basado en el mito de Caín y su hermano, que no me acuerdo cómo se llama. Yo la verdad es que solo quiero leer la Biblia porque hay un libro de José Saramago que se llama El Evangelio según Jesucristo. Hay dos. Caín. Y me han dicho que uno necesita contexto religioso para adentrarse a ese libro. Entonces, Sí. es mi razón principal. El próximo año, lectura de Biblia y lectura de clásicos basados en la Biblia, dirigidos por las Caros y Zaira. Me parece, me encanta. Zaira, yo tengo mucho que hacer. Bueno, hola a todas, sí, tiempo que no las veo. He estado con muchas cosas. Pero ahora sí, ya voy a volver. Ahora sí. Bueno, casi. Tengo que terminar un trabajo este año, pero este mes, pero si ya lo entrego, ya quedo libre. A mí me gustó, o sea, sí me parecieron complejos los primeros cuentos, pero hace mucho tiempo, cada vez que yo veo algo que me hace sentir mal, me planteo la pregunta si el problema es el cuento o soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué me genera tanta incomodidad? Entonces es como desde la parte, desde lo que uno interioriza en relación al cuento. O sea, creo que lo que te haga sentir debería hacerte preguntar qué tienes tú que hace que te genere tanto, pues, como tanta confrontación, más allá del cuento en sí mismo. Entonces esos cuentos me daban asco, la verdad, eso era lo que me hacían sentir. Siento que el libro está muy bien estructurado porque está dividido como en 3 partes. Están los primeros cuentos que son como lo que yo les escribía, como ese momento exacto donde se te rompieron los globitos de la infancia, de la inocencia, ¿no? Donde se acabó la infancia. Yo siento que esos cuentos van hasta Persianas. Luego están los que son de contexto religioso, que son Cristo, luto y pasión, ¿no? Y luego van, yo los digo que son como lo de los suburbios, ¿no? Como las mujeres de los suburbios, que son como los últimos 4 cuentos.
Entonces, si uno lo mira así como de esa manera, uno dice, ah, ok, como que tiene una estructura, que eso va obviamente en la persona que edita los libros y lo hace, porque cuando se pasa de uno a otro, como que el cuento que rompe sigue como continuación del otro, entonces ayuda a que se creen como un universo en cada cuento. O sea, uno podría decir que todos los primeros cuentos pueden haber sucedido en un mismo barrio, y los últimos también pueden haber sucedido en un mismo barrio, ¿no? O sea, como que pareciera que todos son, como que se unen. Y me gusta, sí, ella y Mariana son completamente diferentes, pero ella sí se me parece mucho a Samantha Schweblin bajo la premisa que ella pone también en el epígrafe cuando empiezan los cuentos, que es que la familia huele a podrido, ¿no? O sea, todo lo más horrible que te pueda pasar en el mundo te sucede en el marco de tu propia familia, ¿no? Entonces eso es como lo chévere que plantea, que también es la misma premisa que plantea Samantha Schweblin. Es que sobre qué voy a escribir, pues escribe sobre tu familia, que es lo que más conoces y es donde suceden las cosas más aterradoras, ¿no? Entonces, creo que ella va como por la misma línea. Creo que las familias latinoamericanas somos como muy llevadas en cuanto a eso. Como que se permiten muchas cosas, ¿no? Cuando yo lo empecé a leer, el primero, que es Subasta, me recordó. Hay un libro que me gusta de un escritor, de esos viejos griego. Este es romano, perdón, que es Lucano, y en Lucano hay una bruja. Es que aquí también se dan cuenta de las brujas, sobre todo en la parte de los tres cuentos cristianos. En la de como la brujería con la cristiandad, ¿no? Eso también se veía, que también está en la Biblia. Y en que de ella, la chica es una bruja y le toca vivir en el cementerio y está desaliñada y está todo eso porque la única forma de lograr que los hombres no se metan con ella es generando asco por encima de cualquier cosa. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención porque más o menos es lo que ella misma plantea, ¿no? Como generar repulsión para protegernos, ¿no? Entonces, como esas cosas que tenemos que hacer como mujeres para que no nos hagan daño. Entonces, desde ahí por eso ese cuento me gustó. Los otros, bueno, porque yo asumo, eso sí siento que son muy personales, porque ella es muy enfática en colocar los 12 años, es muy enfática en colocarlo desde un encuentro sexual, es muy enfática en que fue con hombre y mujer, es muy enfática en descripciones, porque ella dice, cuando dice gorda, fea, bigotona, o sea, y todos los personajes son así, entonces uno dice, o sea, aquí hay algo personal, lo vi yo, pues yo siento que es así porque se repite, y cuando algo se repite es porque es algo que te afecta o que, que te involucre de una manera, y eso es lo horrible de escribir porque uno queda expuesto, entonces es como ese pequeño detalle ahí, ¿no? Y hay uno sí, exacto, más o menos va por esa misma línea. Hay un cuento ahí que me gusta mucho, creo que es Crías, que hay una frase que hace poco, como ustedes saben, que estando leyendo el Ulises también, que eso me quita la mayor parte de mi tiempo. En Crías hay una frase que ella dice, estar frente a los mismos cuando nosotros ya somos otros frente a ellos cuando no sabemos quiénes son. O sea, nadie frente a nadie. La charada de qué lindo todo, qué rico, cuánto extrañaba. Nos buscan donde ya no estamos, los buscamos donde ya no están y ahí empieza la tragedia. Porque todos esos cuentos están contados como hacia atrás, ¿no? Como en recuerdo, los primeros. Y en Ulises hay una cosa que dice que las historias de fantasmas no son historias sobre apariciones, sino historias de recuerdos de quienes fuimos, pero ya lo somos. O sea, nosotros no somos la misma persona hoy, de mañana y de pasado mañana. Y la mayoría de las cosas que recordamos están asociadas a la ficción de cómo creímos que lo vivimos o de cómo creímos que fueron o llegaron a ser, ¿no? Entonces, me gusta esa forma como ficcionaliza los recuerdos a través de lo que creemos que fue. Y eso se consideran como fantasmas, ¿no? Como que los fantasmas del pasado que están ahí como mezclándose con pues, la actualidad. Entonces, eso me gustó de esos primeros bloques. Después, bueno, si ya viene ahí, si ustedes miran en Pasión, la chica tenía los ojos amarillos. La mayoría de las brujas en las historias de griegos y romanos tienen los ojos amarillos. Inclusive Circe, que es la bruja de Odisea, tiene los ojos amarillos. Entonces me llama, ahí yo ya lo relacioné, que obviamente es la idea de una mujer bruja, que es una mujer que tiene conocimientos pues en la parte de la naturaleza, y que es la que le enseña a Jesús a hacer sus curaciones. Y ahí hay, sí, o sea,
uno los coge porque hay muchas escenas, por ejemplo, la que le echa el barro en los ojos, que es una escena bíblica, que le escupe el barro, lo quita, se lo coloca en los ojos y se limpia. Donde ya le enseña a limpiar el flujo de sangre, donde convierte el agua en vino, o sea, es muy enfática como en esos detalles muy específicos, que uno si lo va leyendo va dando caos y va encontrando que es un relato bíblico, ¿no? Y que se representa a ella como una de las muchas Marías que hay ahí en la representación. Y que pues ya María y Marta pues es muy evidente porque pues siempre esa historia de María y Marta es eterna, es una historia que se recuenta y se contrarrecuenta porque a María se suele asociar con la que es la que le lava las piernas pues que hace como el aceite, lo unge de aceite antes de la pasión, ¿no? Pero, ahí viene el detalle. La María que aparece en la Biblia, que está establecida en los evangelios y que se conoce como la María Magdalena, nunca, ni una sola vez en los evangelios lo dice que ella sea la prostituta a la que la pidaron. Nunca en ninguno de los evangelios dice que María sea la que la unge las piernas. Nunca en ninguno de los evangelios. Eso fue una interpretación que luego hicieron la Iglesia Católica. Lo que sí dice la Biblia es que ella fue la que estaba cuando fue la resurrección, que ella sí fue la primera que lo vio, que fue María Magdalena la que fue con todas las mujeres cuando iban a hacer pues todo el proceso que se hace después con el cadáver, que ella sí fue la que estuvo ahí en el momento de la crucifixión y que ella sí era una mujer a la que le habían sacado 7 demonios, ¿sí? Y que la habían curado de unas enfermedades. Pero nunca en ninguno de los evangelios pues canónicos está que ella fuera la prostituta. Eso fue algo que pasó después, que la usa la Iglesia Católica por alguna razón, pero pues no está en los evangelios. Eso fue ya una interpretación que hicieron después. Hay unos evangelios que son los apócrifos, creo que es el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, inclusive hay un Evangelio de María Magdalena. En el Evangelio, creo que es el de Felipe, creo que es el que más o menos hay como una idea que está sujeta a interpretación, donde dicen que ella era como la compañera, entonces era como la que lo acompañaba con María la mamá, pero pues no es como muy claro, pues ahí está, es como en proceso de traducción. Así como hay otro, creo que es en el de Tomás, que como Tomás siempre ha sido como el del meollo del asunto, porque fue el de meter los dedos en la llaga y bueno, sí, así como el que va en contra. En una de él fue el que dijo que como, ay, venga, pero es que ella es mujer, y como que Jesús casi que le dice, pues entonces yo la convierto en hombre si es lo que ustedes necesitan, pues para que le hagan caso, porque inclusive se dice que así como Jesús tenía 12 seguidores hombres, tenía 12 seguidoras, tenía 12 discípulas mujeres, ¿no? Pero pues eso lo han ido sacando como de las traducciones, ¿no? Ya después están todas las leyendas de que ya se casaron, tuvieron hijos, el Santo Grial, y toda esa vaina que ha salido después. En la del Evangelio, según Jesucristo de Saramago, si están juntos y se casan y la acompañan todo el destino, eso es chévere. Sobre todo los diálogos con el diablo son los más chéveres de ese libro. Los encuentros con el diablo son los más bacanos. Entonces eso en cuanto a María. Entonces eso está muy ahí. La verdad es que con la historia de Lázaro se ha tratado de buscar mucho como sobre todo porque era la relación que él tenía con esa familia, porque nunca es muy claro, o sea, porque ellos son tan familiares como tan amigos. Pero pues el incesto siempre ha estado en los hebreos, y echa la ley, echa la trampa. Ellos son genios para hacer trampas en cuanto a las leyes judías, entonces, y también están sujetas a procesos de reinterpretación, y hasta hace muy poquito como que ajustaron las leyes de los incestos dentro de la misma comunidad judía. Entonces es un rollo complejo ahí, pues que ellos no veían como una violación acostarse con la hermana, ¿no? Casi que lo veían como una obligación para castigarla, ¿no? Estas formas de castigo que hacían antes. El rollo es que ellos, bueno, eso es en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ellos sí tenían muchas cosas de otros dioses y tenían muchas creencias, porque por ejemplo cuando se va, ay, ¿cuál era? Creo que es Jacob, cuando se lleva a sus esposas, a las 2 esposas que tiene y a las sirvientas de ellas, ella tenía un poco de ídolos y los cargaba y los adoraba, entonces eso siempre estaba ahí, con esa múltiple creencia. Entonces eso me gusta mucho porque van como por esa misma línea
Yo la verdad es que pues yo creo en Dios, creo en Jesús, sé que me voy a ir al paraíso, lo gano por gracia, no por obras, bueno, todo ese rollo de las creencias católicas, más protestantismo que catolicismo, pero a mí me gustan esas historias y la única forma de que uno pueda escribir algo así es porque uno alguna vez fue muy creyente, o sea, escribir desde la blasfemia implica que hayas creído y que hayas creído muchísimo para poder escribir algo así, porque es que, o sea, para escribir sobre eso tienes que conocer, por lo menos para crearte una idea acerca de eso. Entonces, eh, y que por ejemplo también lo estoy viendo en el Ulises, que también había un rollo ahí con Irlanda, con el catolicismo y el protestantismo, que también hicieron un poco de embarradas, y él también escribe muchas cosas blasfemas, entonces, y se burlan, y bueno, y es muy curioso, pero sí tienes que conocerlo mucho. Sí, el Jesús histórico es muy diferente al Jesús evangélico, pero sí hay evidencias de su existencia. En Flavio Josefo hay varios apartados. Hay un libro que se llama El Jesús histórico y ahí hacen todo un análisis completo de él desde los evangelios en adelante. Entonces es un tratado larguísimo y cogen todo lo que se ha encontrado acerca de Jesús y ese es chévere para leer. Si lo quieren, pues si quieren ver a Jesús desde el contexto histórico que sí existió, el hombre como Jesús, como un profeta muy similar a como fue Mahoma, ¿no? Más o menos como desde esa misma línea, más como profeta que como hijo de Dios, o sea, sin el efecto de la divinidad. Entonces, esos me gustaron. De los últimos, bueno, Ali ya les ha dicho que a mí se me recordaba mucho a Delirio, Coro va como en la misma línea, lo de las mujeres de los suburbios, y siento que las últimas 4 como plantean la pregunta de, que también está en el epígrafe, que la de Clarice Lispector, que es esto ser una persona o ser un monstruo, ¿no? Y yo la planteo como ¿es esto ser una persona o un monstruo o esto es ser mujer, no? Porque siento que esas últimas 4 van como en la línea de que es ser mujer, porque ya son mujeres adultas narrando, ¿no? A mí el que más me gusta es Cloro, que es como el de la mujer adulta, que se cuestiona sobre todo lo que he hecho en la vida para llegar a este cuerpo envejecido que todavía tiene deseos, ¿no? Y que todavía tiene anhelos y que tiene fantasías, a pesar de ser un cuerpo ya como en, yo lo siento que ya está como en la fase de la menopausia. Entonces ese fue el más me gustó. Y el último, porque es el cierre como de, ¿sabe qué? La madre. Ahora va a empezar a hacer las cosas como a mí se me dé la gana, así este más me coja golpes, me mate, me haga lo que sea, es como ese punto de quiebre, ¿no? Que se encuentra uno cuando ya las mujeres como que se salen ese nivel como de control de un momento a otro. Y siento que es así, ¿no? Como que les llega, eso le llaman epifanías, como que uno está en un momento haciendo algo y tomas una decisión que va a cambiar tu vida a 180 grados y la tomas en un momento no tan en un templo, ¿no? Sino ella lo toma en un supermercado. Entonces yo siento que a todos nos ha pasado alguna vez, yo creo que eso es como el hecho de ser mujer, que nos llegan esas epifanías en lugares como extraños, ¿no? Puede ser viendo una película, en una cafetería, viendo a los niños jugando, o sea, como esas epifanías, como esos puntos de quiebre importantes en las mujeres, que hace que salga, que de un momento a otro nos levantemos y digamos, ya no más. Y siento que cuando ya se llega a ese punto como mujer, de verdad no hay vuelta atrás, o sea, cuando ya uno ya dice ya no más, porque ya está mamada de tanta cosa, entonces por eso ese cuento me gusta, porque va como desde las epifanías que últimamente me están llamando mucho la atención. Y pero ya no las acoso más con más cosas. No, Sai, nos encanta escucharte porque siempre tú sabes que aprendemos un montón. Nos encantaría llegar a ese nivel de inteligencia. Sí, sabes un montón y es muy interesante escucharte desde todas esas, como que esas perspectivas. Bueno, primero me encanta como escuchar tu concepción y todo como ese análisis a través del punto religioso, que es lo que les decimos con Isa, ¿no? Creo que tener esa otra visión y aparte lo que tú dices, esa experiencia que yo lo veo algo así, es como, espero que no suene ofensivo lo que voy a decir, pero yo lo veo mucho así, como cuando alguien ha hecho parte de un culto, ¿no? Obviamente no vamos a entender cuando vemos como estos documentales de estos cultos así, pues súper
drásticos, digámoslo de alguna forma, pues nunca vamos a entender ese punto de vista de cómo estas personas visualizan su futuro, pues su comportamiento, la sociedad, todo eso. Y lo que dijiste sería muy interesante, ¿no? La verdad, tengo nulo conocimiento si ella, de María Fernanda, tuvo, ¿no? Una época de ser muy creyente, independientemente como del tipo de corriente, por supuesto se mira como un poco más catolicismo o el cristianismo, pero eso que dijiste es muy interesante. Bueno, yo desde la parte de cuando mencionaste a José Saramago, pues porque él tuvo una crisis, su crisis religiosa en realidad era su crisis de identidad y se pasó toda su vida en esa lucha de no sé quién soy y no sé quién es Dios, y en realidad se lo veía que sufría demasiado justamente por esto y fue su mecanismo y su forma de decir, tengo que de alguna manera resolver. Y me hiciste acordar mucho, creo que les puede gustar, les voy a compartir. Justamente cuando yo estaba haciendo la lectura de este libro, a mí a veces me gusta acompañarlo de ciertas canciones, ¿no? Entonces busqué si había como alguna playlist, no había nada. Lo más cercano que encontré es este como sonido que me llamó mucho la atención y ahorita hay como ciertas artistas estadounidenses como incursionando en ello, que son artistas, parte de la comunidad LGBT que han crecido en un entorno sureño muy conservador y posiblemente muy católico en Estados Unidos. Yo ya la había escuchado a ella, pero digamos como que reconecté con su música porque no había conectado en ese momento. Ella es una chica que es trans, se llama Etel Caín, ella viene del sur de Estados Unidos y tiene creo que solo como un álbum de momento y así canciones singulares. Tiene una canción en específico que me llama mucho la atención esta creencia porque es muy diferente a la mía y aquí es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa o qué desarrolla ella en su música? No pertenezco, pero quiero pertenecer. No pertenezco, pero me duele mucho no pertenecer, porque, y lo veía como en sus comentarios en su canal de YouTube, pues de muchos chicos, ¿no? Del sur de Estados Unidos, viviendo en un entorno muy conservador y muy católico, diciendo, pues es que esta parte conservadora también soy yo, o sea, esta parte donde mi familia quisiera que tenga ya saben, hombre, mujer, hijos, ¿no? Y que practiquemos el catolicismo, pues también soy yo y no quiero separarme de Dios, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo tuve una discusión muy larga y prolongada con mi novia, justamente por eso, ¿no? Entonces, yo por supuesto no voy a la iglesia, a ella le gusta ir a la iglesia, y a través como de ciertas situaciones que ha tenido, pues es donde encuentra paz, ¿no? Y es donde encuentra refugio, le gusta mucho orar. Y una vez tuvimos una discusión frente a esto porque yo le dije, no puedo creer cómo vas a un lugar donde lo nuestro no es bien recibido, no es bien aceptado y nunca lo va a ser, ¿no? Y pues mi postura era, yo nunca voy a estar, ¿por qué? Porque, o sea, técnicamente es como cuando el Papa dijo como, ok, aceptaríamos como que las parejas homosexuales puedan casarse por la iglesia y es como ni queremos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final del día, pues no hay una aceptación real y yo después interiorizando un poco con esto que acabas de decir, decía, pues, pero es que para algunas personas eso hace parte muy cercano de su crecimiento, ¿no? O sea, no es tan, para mí es muy fácil, sí, ¿por qué? Porque si yo creciendo iba una vez a una iglesia una vez al año, pues era demasiado, ¿por qué? Pues porque en mi casa nunca me dijeron, no uses esto porque Dios dice que no, o no te vistas así, o sea, por ejemplo, mi papá es una persona que detesta los tatuajes, siempre pongo como ejemplo, y ni siquiera en su momento más caótico me dijo como, Dios dice que no debes de, no, o sea, no tengas tatuajes porque me decía, no se ve bonito, ¿no? O sea, no porque Dios dice, ¿no? Igual lo mismo con la homosexualidad. Entonces, en el caso de ellas, todo lo contrario, ¿no? Entonces, la homosexualidad es pecado, ¿no? Esto es malo, Dios dice que no debería ser así, pero ese Dios también me ama, ¿no? Entonces, es muy interesante, justamente me acordaba, les voy a mandar porque la música de esta chica refleja mucho este sentimiento de
no pertenecer, pero querer pertenecer, porque también es una parte de ti y habla muchísimo de Dios desde una perspectiva muy diferente. Me gusta mucho como ese entorno, me gustó mucho como algunos cuentos sí los leía escuchándola, y me llamó la atención escucharte desde esa perspectiva, desde esa parte. Bueno, yo ya les dije, toca consultarlo con Caro, la vamos a hacer presión para esa lectura, porque me parece muy, muy interesante como encontrar como otros puntos. Lo último que quería mencionar, antes de, bueno, les decía, es ese último cuento que tú lo mencionaste. Estaba esperando porque me encantó demasiado. A mí ese cuento me fascinó, o sea, yo me visualizaba en el supermercado, ¿no? Mientras ella, fue muy chistoso porque yo pensé que estaba hablando del hijo en primer lugar. Fue como que, o sea, no asumía que era un hombre, o sea, ¿por qué? Porque en mi mente era como, este comportamiento es muy infantil, o sea, enojarte porque no tienes cierto plato de comida, porque cierta comida no está en el punto que tú quieres, o sea, para mí es un comportamiento muy infantil, ¿no? Y más allá, cuando ya habla, los niños le quitan la comida, dije, no, es su pareja, ¿no? Y cuando hace este punto de quiebre, de dejo las cosas, lo que tú dices, me pareció súper chévere. Ustedes saben que a mí me encanta la escritura desde la cotidianidad, desde lo que uno se puede conectar, de que no tiene que ser, wow, la gran trama de 1000 giros de cosas que posiblemente a uno no le pasarían. Uno perfectamente en el supermercado puede, y pasa muy seguido, ¿no? En el supermercado, en el banco, uno piensa, la gente piensa cosas bastante tétricas que si le dan un momento más, las ejecuta, ¿no? Es porque son esos espacios donde hay mucho silencio y mucho ruido al mismo tiempo. Y me pareció un escenario muy interesante. Me gustó mucho también, Sai, lo que mencionas de cómo de alguna forma los cuentos están separados, ¿no? En ciertas categorías, no lo había visto de esa forma y nada, me encantó escucharte, me encantó que el Ulises nos haya, eh, a ver, lo hayas dejado una tarde para volver a tenerte acá porque te extrañábamos y extrañábamos tus apreciaciones y obviamente cuando lo termines queremos que nos cuentes cómo te fue al final y No, no lo leas si no creen que se les pasa el cerebro, ¿no? Es una locura. No, qué cosa tan dura. En mi vida he leído algo tan duro. No, o sea, si tú ya dijiste eso, no creo que lo leamos. La verdad. ¿Saben quién es otra loquita que sus libros escribe su crisis de fe? Y uy, ahí sí es muy notorio esta vieja Anne Rice. El vampiro es su ateísmo, ¿no? Ajá. O sea, ahí sí tienen todo, cuando ya se volvió atea, luego se volvió otra vez creyente, luego se volvió atea, toda su obra es eso. O sea, ahí tienen, si quieren leer sobre sus crisis de fe. Oigan, y estaría muy chévere eso, ¿no? O sea, como quizás comenzar como por autores que han tenido esa, me acuerdo que creo que Isa hace tiempo cuando estábamos leyendo Drácula surgió, ¿no? Esta Stephanie Meyer, que es la autora de Crepúsculo, ¿no? Como ella pone casi el manuscrito de toda su religión, ¿no? Estaría muy interesante también abordar esos autores que han tenido esa crisis y que quizás el libro que uno pensaría como pues un libro de vampiros, como que no lo sé, ¿no? O sea, y que han tenido esa crisis que creo que en los escritores, pues por supuesto se da mucho y que es normal en todas las personas que tengamos esa crisis y que encontremos como esa identidad. Y bueno, les quería preguntar si pueden prender sus camaritas, los que puedan, para que nos tomemos una foto. Bueno, antes de eso, preguntarles si tienen algo más que decir, alguna opinión que se quedó como por ahí por fuera, un comentario. Este es el momento. ¿No? Bueno, entonces, para que las que puedan prendan su cámara y nos tomemos la foto, espérenme 2 segundos. Listo, ya prendo la mía. ¿Ya me ven? Sí. Listo. Bueno, a ver, me acomodo. ¿Listas? Esperen.
Ay, no, esperen, salió movida otra vez. 1, 2, 3. Listo, ahora sí. Bueno, gracias a todas por unirse a este libro que estuvo bastante con muchos comentarios. Bueno, como ya algunas saben, para el siguiente mes vamos a un reto que no sé cómo va a salir. Estoy muy asustada, claramente. Entonces vamos a leer el libro de Marvel Moreno, de donde, ¿cómo se llama, Caro? Donde siempre Siempre se... llegaban las brisas. Eso, en diciembre llegaban las brisas, ¿no? Es un libro bastante largo, tiene cerca, creo que de 500 páginas, creo que son 430, 450. Nos vamos a dar un largo tiempo, entonces este libro sí va a ser de varias semanitas. 476. Exacto, casi 480. Y el libro en físico tiene la letra así. Chiquitica, exacto. Puse como fecha tentativa el 13 de octubre, que serían más o menos 6 semanas, si no estoy mal. Entonces, bueno, ustedes igual ya saben, como siempre, evaluamos una semana antes y ya hemos llegado, si no hemos llegado, porque igual la meta es un poco altica, son 70 páginas semanales, entonces posiblemente nos extendamos un poco más. Va a ser un libro muy, para leerlo muy calmadamente y a ver cómo nos va. Lo que les digo, tengo mucho miedo, he recibido muchos comentarios de gente diciendo que es muy complicado. Pero pues nada, nos vamos a adentrar, si se logra, y si no se logra, pues hasta donde hayamos llegado con ese intento y vemos si mejor el otro año iniciamos con sus cuentos o de alguna otra forma para ver a esta autora que me han dicho es muy maravillosa, pero un poco complicada. Entonces, sí, la vida es un riesgo. Exacto. Se termina en diciembre para hacerle honor al título, entonces no pasa nada. Y ya eso, entonces, eso es todo. Yo creo que esta semanita, no me prometo mañana, pero posiblemente ya el martes, miércoles, ya les mando como el libro en digital para quienes no lo tengan, como un poquito como modificar como la descripción frente a las fechas y arrancar con esa lectura a ver cómo nos va. De nuevo, les digo, gracias por animarse a unirse como a esta lectura y a la charla también. Espero que tengan un bonito domingo, que descansen, que inicien buena semana y ya nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Chao. Chao.